¿Sí? Ya, ahora sí. Bueno, entonces, eh, continuando con el tema, lo que vamos a hacer es ver, ustedes recuerdan de que la unidad funcional, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Eh, Miren, la unidad funcional de todo ser vivo es la célula, ¿verdad? Entonces, todo ser vivo está formado por una célula. Bueno, distintos tipos de células, pero la unidad funcional en sí básica es la célula. Entonces, tomando en cuenta ese ejemplo, la neurona será la unidad funcional, o sea, la principal del sistema nervioso. Entonces, hoy vamos a hablar algo de las neuronas, vamos a reforzar ese conocimiento que ustedes tienen de la parte de anatomía y vamos a ver y vamos a analizar ciertos aspectos relacionados a esta unidad funcional y fisiológica del sistema nervioso. Entonces, las neuronas para cumplir esa función del sistema nervioso en relación a todo el organismo, tienen estas tres características o condiciones fisiológicas. La primera, son capaces de recibir una excitación. No sé si recuerdan, la anterior clase les hablaba de que hay terminaciones nerviosas que son receptores. Esas terminaciones nerviosas receptoras precisamente son de distintos tipos y están esperando ser excitadas. Quiere decir, están esperando recibir una información. Estos estímulos que van a excitar a una fibra nerviosa pueden ser de diferentes tipos, por supuesto. Entonces, este sistema nervioso, a través de su unidad funcional, que es la neurona, estará capacitada para recibir información tanto del medio interno como del medio externo a través de esas terminaciones nerviosas y son capaces de excitarse. Otra propiedad de estas neuronas que forman la fibra nerviosa es la capacidad de conducir la información. ¿Sí? Conducir la información. Entonces, ustedes recordarán, y hemos estado viendo en la práctica 1 y en la práctica 2 también, recordando, estamos viendo de que tenemos un contenido intracelular y tenemos un contenido extracelular. En esos medios intracelular y extracelular hay sustancias que cumplen funciones especiales en determinadas células y en este caso las vamos a llevar porque es importante conocerlas para conocer lo que es la conducción, o sea, cómo se da la conducción de un impulso nervioso. ¿Está bien? Entonces la neurona, a través de sus axones o de sus prolongaciones citoplásmicas que forman fibras nerviosas, entonces tienen esa capacidad, primero, la parte terminal, la última parte, recibe la información y luego la conduce a través de la fibra nerviosa. Por último, también recordarán, les decía, de que la información no solamente es recibida por una neurona, sino tiene que ser pasada hacia otras. Entonces hay conexión entre neuronas. Y esas conexiones entre neuronas permiten lo que es la transmisión del impulso nervioso. Eso, dicho de otra manera, sería paso de la información de una neurona que recibió la información, la condujo y después le tiene que pasar a alguien la información, bueno, a otra neurona la información y esta seguramente la distribuirá también a otras neuronas, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de excitación, tenemos la capacidad de conducción y tenemos la capacidad de transmisión de la información. Ahora, si bien la unidad funcional y fisiológica del sistema nervioso es la neurona, pero no es solo la neurona la que va a funcionar y va a conformar todo el sistema nervioso, sino que existen otro tipo de estructuras
que están adyacentes a estas neuronas que forman las fibras nerviosas y que le permiten tener esos medios extracelulares en condiciones adecuadas dentro del equilibrio. O sea, para que la neurona y la fibra nerviosa funcione, tiene que tener una concentración X, que la vamos a ver después, de ciertas sustancias en el medio intracelular y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y fuera de la célula también tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿quiénes brindan esa condición en el medio extracelular para que todo esté organizado y la neurona pueda cumplir esa función o esos mecanismos que se van a producir para conducir y transmitir la información? Entonces existen una serie de tejidos. Y esos tejidos también son conocidos o los van a encontrar como tejidos de soporte o tejidos de protección o tejidos de acondicionamiento para precisamente favorecer el funcionamiento de las neuronas, ¿no? O sea, del sistema nervioso y de las fibras nerviosas en realidad. Estos tejidos de soporte, por supuesto, estarán formados por los vasos sanguíneos, que también tienen irrigación, y hay otro tipo de células. Vamos a ir viendo estas células. Son las células gliales. Por si acaso, en el libro de Guyton igual lo van a encontrar como células gliales o neuroglía. Tenemos las células gliales tanto en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, solamente que hay ciertas diferencias que las vamos a ir viendo. Dentro de estas células gliales, por ejemplo, en el sistema nervioso central, no se van a confundir con eso, aquí está el ejemplo del sistema nervioso central, tenemos el astrocito, tenemos al oligodendrocito. Este oligodendrocito es muy importante. Vamos a ir viendo poco a poco. Lo vamos a ver al oligodendrocito por qué es tan importante. Y luego tenemos otro que es la microglía. A la microglía sí les voy a recordar porque me parece importante de que ustedes recuerden que hay un sistema retículo endotelial o un sistema, una distribución de células de defensa que están distribuidos en todo el cuerpo. No sé si recuerdan que los macrófagos provienen del monocito. El monocito es una célula del sistema inmunológico, es una célula blanca, o sea, un leucocito, que en el torrente sanguíneo se llama monocito, es inmaduro. Pero cuando sale del torrente sanguíneo hacia el tejido, cambia, se vuelve en un macrófago, crece y sufre un proceso de diferenciación, se especializa para defender y además es un presentador de antígeno. Entonces, estos macrófagos que provienen del monocito se quedan en los tejidos o existen en los tejidos, ¿no? Por ejemplo, y están distribuidos en todo lado. En el hígado se llaman las células de Kupffer. En el pulmón solamente reciben el nombre de macrófago. En el vaso, quien es el que destruye también a los glóbulos rojos, se lo conoce como macrófago. Y están distribuidos así en diferentes tejidos y a veces cambian de nombres. Precisamente una de las células del sistema inmunológico que proviene del macrófago es la microglía. O sea, la microglía va a ser una célula no solamente que le da que se llama unas ciertas condiciones, sino también brinda la función de defensa, o sea, protección contra una meningitis, por ejemplo, que se pueda dar a nivel del sistema, las membranas. Entonces hay células que están en el lugar. No esperamos a que vengan del torrente sanguíneo, no. Hay células distribuidas en todo el cuerpo que están ahí centinelas esperando defendernos contra algo. Esas células son los macrófagos y reciben diferentes nombres en algunos lugares. De ahí que tenemos a la microglía, ¿no? En el sistema nervioso central. Pero bueno, les decía que estas células, las células gliales, tenemos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos estas tres, los que ya hemos mencionado, astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Y en el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann
a las células capsulares y a las células de Mebol, ¿no? De acá nos vamos a enfocar directamente a lo que nos interesa, al oligodendrocito, ¿sí? Al oligodendrocito en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. ¿Por qué nos vamos a enfocar en estas dos células en especial, siendo puntuales? Porque estas células producen una prolongación citoplásmica, o más bien son o forman lo que es la vaina de mielina. Yo sé que ustedes lo conocen y lo están recordando ustedes, esa famosa vaina de mielina. ¿Por qué es tan importante la vaina de mielina? No solamente porque produce o provoca, digamos, la protección, el aislamiento de la fibra nerviosa o del axón, de la prolongación citoplásmica, como lo pueden ver ustedes acá, sino que le va a generar una serie de condiciones fisiológicas a la fibra nerviosa, ¿sí?, que está encapsulada o que está envuelta por membranas para que cumplan sus funciones de mejor forma, ¿sí? Acá está el ejemplo, si ustedes pueden ver en la imagen, tenemos un oligodendrocito en el sistema nervioso central que emite una prolongación citoplásmica y envuelve a una fibra nerviosa, ¿sí? Envuelve. Y fíjense acá, tiene otra prolongación y envuelve a otra, y tiene otra prolongación. Entonces la característica del oligodendrocito es formar la vaina de mielina y tiene la capacidad de envolver no solamente a una, sino a varias fibras. Entonces, algunas fibras nerviosas, que se denominan fibras mielínicas, querrá decir que están envueltas por una membrana, que es una prolongación citoplásmica de una célula del oligodendrocito, y que las envuelve de una cierta forma. ¿Está bien? En el sistema nervioso periférico, a diferencia del central, la célula que envuelve y produce la vaina de mielina es la célula de Schwann. Es un tanto diferente porque fíjense ustedes, si se ve en el esquema acá a la derecha, esta célula, ¿sí?, esa célula, desde ahí, acá está su núcleo, si pueden observarlo, está envolviendo. Y esta cosa amarilla de acá es la fibra nerviosa, ¿sí? Y fíjense acá cómo está cubierto por membranas. Acá tenemos vasos sanguíneos, si se observa un poquito en la imagen, o si no también lo pueden buscar en internet o en los libros. Esto es una fibra nerviosa y viendo a detalle, ya una prolongación está envuelta por una célula de Schwann, pero a diferencia del oligodendrocito, la célula de Schwann es la única que envuelve a la membrana, o sea, se enrolla a través de la fibra nerviosa o de la prolongación nerviosa y la protege. Pero aquí quiero que noten algo. Entonces, esta es una para empezar y esta solo es una envuelta. Entonces tenemos varias células de Schwann. Acá tenemos una, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra, y así, o sea, por segmentos. A diferencia de este, que igual por segmentos va envolviendo a la terminación o a la fibra nerviosa. Sí, a la prolongación nerviosa. Pero, ¿cuál es la importancia de la vaina de mielina dentro de lo que es la función de este sistema? Fíjense ustedes acá. No sé si se observa bien. Entonces, fíjense ustedes en este sector. Esta es una vaina de mielina. Acá tenemos el núcleo, digamos que este es el sistema nervioso periférico, por lo tanto, si tenemos un núcleo acá, será una célula de Schwann. Acá tenemos otra célula de Schwann y tenemos acá su núcleo. ¿Sí? Listo, ahí tenemos su núcleo. ¿Está bien? Entonces, entre célula de Schwann y célula de Schwann, o entre prolongación de los oligodendrocitos, hay un espacio. Ese espacio ya ustedes lo recuerdan, y además ahí al frente está el chanchullo, se llaman los nodos de Ranvier.
¿Qué es el nodo de Rambier? No se olviden de eso. El nodo de Rambier es solamente un segmento